Amén. Bueno, oremos entonces. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque a pesar de nuestra condición, tú nos buscas, tú nos llamas, tú nos recoges, tú nos rescatas, tú nos levantas, tú nos animas y vuelves y haces lo mismo una y otra vez con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y tu compasión. Gracias por tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque a pesar de que somos inmerecedores, tú nos amas de tal manera. Y gracias por mostrarnos ese amor, porque ese mismo amor es el que tenemos nosotros que abrazar para con nuestro prójimo. Llámese como se llame ese prójimo, esté donde esté y figure como figure en nuestra vida. Tenemos también nosotros el poder, la habilidad de hacer lo mismo que tú hiciste, porque tú nos empoderas, Señor, porque tú nos cambias, porque tú nos transformas, porque tú Señor, renuevas nuestros corazones, pones corazones de carne en nosotros, reemplazando ese corazón de piedra que nosotros mismos forjamos de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos entonces por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, llamándonos a nuevas profundidades el día de hoy. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, Juan capítulo 8. ¿Y dónde nos encontramos? Enmarquemos el texto del día de hoy. Nos encontramos justo después de este intercambio que ha habido entre él y una mujer. Para los que estuvieron la semana pasada presentes, la mujer que fue sorprendida en adulterio, fue lo que vimos. Justo después de despedirla a ella, que también tenemos que encajarnos dentro de qué era lo que estaba pasando. Jesús acababa de estar visitando Jerusalén precisamente por la fiesta de los tabernáculos. Y fue al final de la fiesta de los tabernáculos, él se fue a apartar un tiempo y después regresa al día siguiente y está enseñando en el templo. Entonces todavía estamos dentro de ese marco. Él está de regreso en el templo, ha despedido a esta mujer, se han ido y se han retirado todos aquellos que habían empezado a tomar piedras para lanzar, para matar a esta mujer. Y aquí vienen las palabras y la declaración de Jesús justo en este momento. Y lo que vamos a ver es que la semana pasada estos hombres que estaban allá pues dibujan un crimen, ¿cierto? Ellos empezaron a dibujar un crimen. Miren, esta persona hizo esto, esto y esto, esto. Y Jesús metódicamente empieza a esclarecer, y eso es una palabra clave para el día de hoy. Él empieza a esclarecer la situación. Y lo que vamos a ver precisamente es que la declaración que él hace es apuntando a lo que él ha hecho con esta mujer. Él ha esclarecido, él ha dado una mejor definición, él ha ampliado la verdad, ha traído la verdad en medio de lo que pintaba como una tiniebla, como un momento oscuro, como una muerte cierta para esta mujer. Y aquí entonces la declaración de Jesús y el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y vamos a ver entonces cómo y por qué esta declaración es tan importante para nosotros. Versículo 12, retomando entonces, nos dice: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, una pausa ahí porque es importante el abordar esta declaración. No todo el mundo puede decir yo soy la luz del mundo. Solo una persona en la historia de la humanidad puede haber hecho esta declaración: yo soy la luz del mundo. Está el dicho coloquial. Es más, tal vez algunos de nosotros hemos sido culpables de o decirlo o de recibir, ¿cierto? Tú eres una luz. ¿Sí? Esta persona es una luz. Hemos dicho de alguien que es una luz, ¿sí?
Y bueno, de cierta manera puede que ilumine un poquito algo, que nos muestre algunas verdades, que nos ayuden de una manera u otra, pero la palabra o la declaración, la luz del mundo, es una que comprende y abarca muchísimo más allá, muchísimo más allá. Pero Jesús no es la única vez que ha hecho esta declaración, y tampoco es Él el único que ha hecho esta declaración. Esta no es la primera vez la cual vemos dentro del Evangelio también esta declaración. Es más, en primera instancia, fue un testigo el que nos dijo o nos apuntó ya hacia la luz del mundo. El mismo discípulo amado, el mismo Juan, nos lo había dicho en Juan capítulo 1, versículo 4. Juan, el escritor del Evangelio, dice: en él estaba la vida, hablando de Jesús. Y la vida era ¿qué? La luz de la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Pues en el mundo, ¿cierto? Entonces Jesús es la luz del mundo. Es la primera declaración que vemos, apenas 4 versículos entrando en el Evangelio de Juan. Y luego de esta afirmación sobre Jesús, él mismo lo repetiría 2 veces. Cuando vayamos hacia los capítulos 9 y capítulos 12 vamos a verlas. Pero pues dándole la previa allí en pantalla, van a ver que en el capítulo 9 dice: mientras esté yo en el mundo, es Jesús el que está diciendo, luz soy del mundo. Y después en el capítulo 12, versículo 35, Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice así, les dice: ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Les dijo Jesús: caminen mientras tengan la luz antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. De nuevo, Jesús está apuntando a que Él es el que es la luz, la única luz. Ahora, ¿qué significa esto de andar en la luz? ¿Qué significa? Andar en la luz es sinónimo de vida. El que anda en la luz tiene vida. Todo lo que conlleva también eso de vida, disfrutar la vida en su plenitud, ¿cierto? Disfrutar de los panoramas que nosotros tenemos, disfrutar de las personas lindas alrededor de nosotros, o nosotros podemos verlas como lindas. ¿Por qué? Precisamente porque hemos sido iluminados con la luz del amor de Cristo para ver a otras personas de una manera como Él las ve. ¿Sí? Si no, nosotros más bien viviríamos como antes, mirando a las demás personas como aún menos que nosotros, despreciándolas, juzgándolas, criticándolas y demás. Pero porque Jesús ilumina nuestras vidas, y su amor irradia nuestras vidas, entonces nosotros podemos ver a las demás personas de una manera distinta y gozar de relación con estas personas también, ¿cierto? Entonces, andar en la luz es de nuevo sinónimo de vida. Así también, entonces, andar sin Cristo, es decir, sin la luz, es andar en la oscuridad. Y es cuando antes andábamos en esa oscuridad que todo era negativo para nosotros. Aún tal vez para algunos de nosotros estamos en luz un momento y oscuridad en otros momentos, porque tenemos esos momentos en los cuales vemos a algunas personas no tan bien como deberíamos de verlas, como Jesús las ve, ¿cierto? Es no gozar de deleitarse ni de la vida abundante aquí en la tierra, ni de la vida eterna. Es sinónimo de muerte el no andar en la luz de Cristo. Es tener como futuro una muerte eterna. Pero entonces nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo gozamos de vida y no de muerte? ¿Cómo podemos nosotros gozar de vida y no de muerte? Bueno, ahí está en las palabras de Jesús. Si regresamos entonces el versículo 12 de nuevo, y continuamos. Habíamos terminado en yo soy la luz del mundo, la declaración. Continúa diciendo: el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, el que me sigue. Entonces, ¿cómo gozamos de vida y no de muerte? Siguiendo a Jesús. Ahora, siguiendo
tiene también unas implicaciones. Porque esa palabra seguir no es solo el de ir como en filita, ¿cierto? Como cuando los niños los llevan a la, ¿cómo se dice? ¿Ah? Pues vamos, sí, bueno, listo. Pero no, la formación, tenía en mente la formación. Híjole, es que yo no crecí aquí en esos momentos. Pero cuando entonces los llevan a la formación y todos los cursos van así en su filita, así en ese sentido, ¿sí? ¿Y qué pasa con los niños cuando son todos juiciosos, ¿cierto? No, son todos necios, ¿sí? Unos se salen, otros se ponen a hablar, otros le tiran, qué sé yo, algo a otro compañero, otros empiezan a burlarse, en fin, otros tropiezan, le ponen, ay, 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 perdón, zancadilla a otras personas, en fin, tengo que respirar. Em, entonces, así pasa, ¿cierto? El que me sigue, pero seguirle más bien a Jesús significa, tiene dos sentidos. Creer en Él, ese es el primer paso. Yo creo en Él, pero yo debo de obedecerlo. Entonces, en vez de los niños que están yendo a la formación así a su manera alocada, nosotros más bien somos los que estamos sí, participando del orden, ¿sí? Del orden, del deber ser, de las instrucciones que dan los profesores o la administración del colegio. Gracias, Bella. O la administración del colegio, ¿sí? Debemos de estar obedeciendo. Obedeciendo es, entonces, el que sigue. Buenos días, niñas. Sigan. Tenemos el ejemplo de alguien, y me encanta el ejemplo de este personaje en la Biblia, muchas veces los he comunicado, es tal vez de los discípulos de Jesús que más me encantan y no es de los discípulos tradicionales de los cuales hablamos, pero es de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo termina siendo un discípulo de Jesús, pero Nicodemo llega un momento en que al principio él estaba en la oscuridad, ¿cierto? No vivía a la luz de Cristo, es decir, no creía en Cristo, no obedecía a Cristo. Él seguía las tradiciones religiosas, él seguía los pensamientos y las ideologías de la cultura, él seguía su propio entendimiento, vivía bajo la oscuridad. Es más, ¿ustedes se acuerdan la escena? Como lo pinta la palabra de Dios, ¿en qué momento se aparece Nicodemo ante Jesús? En la noche, en la oscuridad. ¿Mm? Interesante. ¿Ah? Pero después él cae en cuenta de que en medio de esa oscuridad de la noche tiene enfrente de él a la luz del mundo. Y su vida empieza a esclarecerse. Y todas las tradiciones y todos los pensamientos y todas las ideologías empiezan a desvanecerse de su vida. Y termina siendo uno de aquellos que hacia el final, claro, defiende a Jesús, pero también después de que Jesús resucita, sigue siendo uno de aquellos que entonces habla de la verdad de Cristo, ¿sí? Y es hermoso, y es una imagen para nosotros también, porque de nada le hubiera servido a Nicodemo el simplemente encontrarse con Jesús en esa noche. Oh, sí, yo creo que tú eres entonces el Cristo. Y hasta ahí llegó la cosa. Si no empiezan a haber cambios en su vida, si no empiezan a haber transformaciones en su pensamiento, si no empieza a ver a las personas de una manera distinta de como antes él las veía, de una manera como todo fariseo, juzgando, viendo el mal en los demás, ¿sí? Viendo cómo le saca provecho a los demás. Esta es la vida del fariseo. Pero no, Nicodemo cambia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros también tenemos como ejemplo, ¿sí? Por eso les digo, si el que dice aquí, el que me sigue, y hay una promesa para el que le sigue entonces, según vemos en el versículo, estamos en Juan capítulo 8, versículo 12, para los que acaban de llegar hace poco, y Jesús dice, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, y tenemos un hermoso ejemplo entonces allí en Nicodemo.
¿Y qué es lo que queremos resaltar nosotros entonces el día de hoy? Lo primero que queremos resaltar es que la obediencia a Jesús es prueba de que verdaderamente creemos en Él. Ahora, esta frase es una frase que nos reta, ¿cierto que sí? La obediencia a Jesús es prueba de que verdaderamente creemos en Él. ¿Sí? Eventualmente Nicodemo obedece las palabras de Jesús. Y entonces podemos asertivamente nosotros decir, Nicodemo era un discípulo de Jesús. Pedro eventualmente obedece a Jesús. Y por eso nosotros podemos decir, Pedro era un discípulo de Jesús. Juan, el hijo del trueno, junto con su hermano Jacobo, eventualmente obedecen a Jesús y por eso podemos decir, eran discípulos de Jesús. Ahora, podemos poner nuestros nombres dentro de esta frase. Alex obedece a Dios y por ende puedo decir es un verdadero discípulo de Cristo. Tú puedes poner tu nombre dentro de esta frase y decir que tú eres un verdadero discípulo de Jesús porque estás obedeciendo a Jesús en todo lo que Él te está diciendo y mostrando. Ahora, la Biblia es un libro muy grande y allá encontramos todo lo que Cristo, todo lo que Dios quiere para con nosotros en nuestras vidas. Gracias a Dios que Él es dócil, gentil, suave para con nosotros, que poco a poco nos va llevando en ese proceso y que no espera que ya, hoy, al tú creer en Jesús, tengas todo conocimiento y toda obediencia. Eso sería bastante difícil, si no imposible de realizar, ¿cierto? Porque eso nos llamaría a la perfección, y la perfección es Cristo. Y continuamos nosotros es cada día despojándonos de esta naturaleza pecaminosa, abrazando la belleza de la luz de Cristo. ¿Ya? Eso es lo bueno. Sí, por eso el caminar con Cristo es precisamente eso, un caminar, un peregrinaje, un proceso. ¿Sí? Es una formación, profundización de una relación día a día, momento a momento. Lo importante es que estemos siendo partícipes de ese proceso. Estamos siendo partícipes del proceso de crecer en obediencia. Eso es lo importante. Ese es el llamado. Y ahora, si tienes un día en el que, bueno, hoy no lo lograste, mañana tenemos nuevas oportunidades. Él nos da nuevas oportunidades. Pero abraza ese continuo crecer. Ahora, más adelante en el Evangelio de Juan, en el discurso del buen pastor, vamos a ver esto de nuevo unos capítulos adelante. En Juan capítulo 10 está el discurso del buen pastor. Es otra de las grandes declaraciones de Jesús, otro de los grandes yo soy. Allá lo vamos a ver. Pero veamos, quiero que veamos solo un pedacito hoy para resaltar justamente esta verdad. La obediencia a Jesús es prueba de que verdaderamente creemos en Él. Entonces, en Juan capítulo 10, versículos 3 al 5, en pantalla si quieren, si por tiempo, dice allá, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Sí, lo que quiero resaltar aquí es, sí, el Señor es el buen pastor y es el buen padre. Y hoy, si hemos estado caminando en desobediencia, Él está esperando con brazos extendidos para recibirnos en arrepentimiento. Las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Es hermoso ver que esta declaración y este intercambio, cuando Jesús está hablando, suceden justo, de nuevo, finalizar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? La fiesta de los tabernáculos tiene un significado muy grande. ¿Qué era lo que celebraban? Muchas cosas, pero de lo principal que celebraban
dentro de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo israelita era precisamente la protección, la guía del Señor, y remontándose a aquellos tiempos en que ellos estaban en el desierto. Y si ustedes se acuerdan, había una forma en que el Señor se demostraba para con ellos, su guía se demostraba para con ellos. Para los que tal vez no y no han tenido la oportunidad de leer en el libro del Éxodo, encontramos esto. Y también, bueno, allá vemos cómo Dios está yendo delante del pueblo, no solo durante el día, y se muestra a ellos por medio de una columna de nube, sino en la noche también como un pilar de fuego, ¿sí? Una columna de fuego los está guiando, está iluminando. Ahora, no sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de estar en algún desierto, pero las áreas desérticas durante el día tienen bastante calor, mucho sol, y no hay refugio de ese sol, ¿sí? ¿Y qué es lo que la nube provee? Sombra, ¿sí? Cobija de ese sol, ¿sí? De esa radiación tan fuerte, protección de quemarse, en fin. Pero también de noche, la noche en el desierto es el otro extremo, porque no hay que pueda retener, y aquí en Tunja nosotros sí o sí tenemos esos efectos también, ¿cierto? Un día bien asoleado aquí, qué rica, qué delicioso, pero donde no haya una nube, en la noche es helada. Pues en el desierto es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay nada que retenga el calorcito, y se desvanece ese calor y se pone frío, frío, frío. Además de todo, el desierto precisamente es un lugar muy difícil en el cual vivir y no hay mucha población en el desierto. Cuando no hay población en el desierto, también hay una carencia muy grande, ¿cierto? ¿Y es de qué? Es como cuando uno se va campo adentro, ¿cierto? ¿Que no hay? Pues provisión de mucha manera, claro que sí, pero tampoco hay luz. Es oscuro, 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 oscuro. No hay nada de guía, no hay nada de guía. ¿Ya? Entonces ahí está el Señor mostrándose como esa columna de fuego iluminando el camino donde ellos debían de estar andando. Y lo hacía precisamente porque tenían que avanzar para darle también ventaja a ellos sobre los enemigos que venían a perseguirlos a ellos. Entonces ellos tenían la bendición no solo de andar durante el día, sino también de andar durante la noche y sacar ventaja. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando la provisión para todo esto. Entonces, esto es parte de lo que se celebra durante la fiesta de los tabernáculos, que Dios era la luz para el pueblo de Israel. Y es Jesús ahora el que está diciendo, así como Dios fue, Dios Padre, dio la provisión de la luz para ustedes y la luz para el pueblo, ahora yo soy la luz para ustedes. Yo soy la luz que ustedes ahora deben de retomar, ¿sí? Es lo que Jesús está diciéndoles. Qué hermoso, ¿no? Y qué hermoso porque lo que vemos por medio de la luz en el desierto para los israelitas era todo eso como guía, cuidado, protección, en medio de esa oscuridad. Y es la segunda verdad que queremos abrazar nosotros el día de hoy. Un momentico. No sé. ¿Trabó? Y entonces en pantalla la vemos. Jesús es nuestra mejor guía, cuidado, protección en medio de la tiniebla y de toda oscuridad. En nuestro día a día, nosotros atravesamos bastantes situaciones que podemos interpretarlas como tinieblas, como momentos de oscuridad. Necesitamos un guía, necesitamos una dirección, necesitamos un cuidado, necesitamos una protección, necesitamos de algo o alguien que nos lleve por el buen camino. ¿Cierto que sí? No la tenemos clara. Muchas veces pensamos que nosotros estamos viendo el camino a tomar y empezamos a emprender el camino y algo pasa. Nos tropezamos de una manera u otra.
alguien nos queda mal. Algo nos sucede que nos impide continuar. Y Jesús quiere ser para nosotros el que guía, el que protege, el que ilumina, el que esclarece en medio de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a confiar hasta en nosotros mismos y es tal vez lo peor que podemos hacer. Tal vez yo soy mi peor enemigo en este sentido. Tal vez tú eres tu peor enemigo en este sentido. Tal vez tú continúas pensando que tú tienes clara la dirección de tu vida. Pero mi pregunta para ti, mi pregunta que yo hago a mí mismo es, ¿de verdad soy yo escuchando la dirección de Jesús o estoy acomodando a Jesús a mi dirección? El Salmo 23 es un salmo que se recita mucho, ¿cierto? Quiero que pensemos en ese Salmo 23. Piense que Jesús, siendo nuestra mejor guía, cuidado, protección en medio de toda tiniebla, toda oscuridad, Él nunca nos va a llevar por caminos inciertos. Según el Salmo 23, más bien Él siempre nos va a conducir junto a aguas tranquilas. Nunca nos pone trampas, nunca nos pone trampas. Más bien, según el Salmo 23, siempre nos guía por sendas de justicia. Él nunca nos da falsa esperanza. Más bien, según el Salmo 23, siempre podemos estar seguros de que su bondad y su amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Qué hermoso. Y no solo eso, familia, sino que Jesús, además de todo esto, nos invita, nos llama a nosotros a ser partícipes, a ser portadores de paz y de esperanza para con un mundo perdido en la oscuridad. Miremos cómo. Porque continuamos leyendo el versículo 12 y qué es lo que nos dice. Regresen conmigo. Dice, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Y Jesús también predicaría esta verdad en el contexto del Sermón del Monte que queda grabado en el Evangelio de Mateo. Y allí en Mateo capítulo 5, versículo 14, les dice a ellos, son la luz del mundo. En sí mismos, no. ¿Por qué son luz? Porque reflejan la luz de Cristo. ¿Sí? Y nosotros también. Ustedes no son la luz ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Y más adelante en el versículo 16 dice, y es el llamado entonces a participar. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la verdad que debemos de abrazar? Ya que tienes la luz, compártela. Compártela. Compartir la luz es dar cumplimiento al llamado de Jesús, que también vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 40, vemos aquel recuento en donde Jesús está separando a las cabras de las ovejas, ¿cierto? Y habla de las ovejas puntualmente, diciendo que esas ovejas han dado cumplimiento al compartir la luz de muchas maneras, ¿ya? Tal vez se acuerdan, es cuando da el ejemplo de aquellos que han dado de comer al hambriento, han dado de beber al sediento, han dado ropa al desnudo, han dado alojamiento al forastero, han visitado al enfermo en medio de su dolor, han visitado al encarcelado en medio de su
desesperanza, ¿cierto? Y entonces el compartir la luz es darle cumplimiento a esa escritura, ¿sí? Es dar de comer al hambriento. Y no solo estamos hablando de la parte física, claro, pero también de la parte espiritual. Si el alimento espiritual es la palabra de Dios, compártela. Tú la tienes. Es dar de beber al sediento, pero también no solo en lo físico, sí, hay necesidades físicas y hay que cumplirlas, pero también espirituales. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Se acuerdan también hace unas semanas atrás hablando de que, de nuevo, aquellos que beben el agua viva que es Jesús no serán sedientos, quedarán saciados, nunca tendrán sed más, precisamente? Entonces comparte de Jesús para aquellos que están sedientos espiritualmente. O tal vez alojar al forastero también de una manera física, sí, pero también espiritual. Si el forastero es alguien que no tiene pertenencia, pero si tú le muestras la pertenencia que pueden tener en Cristo, pueden tener un hogar espiritual, ¿cierto que sí? Pero también vestir al desnudo, el que está desnudo espiritualmente, es el que no tiene protección, ¿cierto? El que no se protege del frío o del sol, el que está expuesto a la intemperie. Pero si tú entonces provees esa vestimenta espiritual, esa persona va a tener entonces esa protección. Y los encarcelados espiritualmente hablando, son aquellas personas que están atormentadas en medio de su pecado, que no pueden salirse de las trabas de sus vidas, que están en estos ciclos viciosos de la carne y del pecado. Pero tú puedes compartir esperanza, tú puedes compartir la esperanza del mundo que es Jesús, tú puedes compartir su luz, hacer que tu luz brille por medio de tu testimonio. Y estamos hablando en esta semana precisamente de eso, de compartir tu testimonio. Este es el momento en el que tú puedes practicar precisamente esta disciplina y ser luz compartiendo tu testimonio con otra persona. Tal vez muchos no tomen una Biblia que tú le regalas y la empiecen a abrir y empiezan a leerla, pero ¿sabes qué? Van a leer tu vida. Por ahí se ha dicho que tal vez tú eres la única Biblia que algunas personas van a poder leer. ¿Mm? Entonces, ya que tienes la luz, compártela, compártela. Regresando al versículo 13, aquí avanzamos ya un poco en la explicación del intercambio que se va a dar entre Jesús y aquellas personas que están allí en audiencia. Hay varias personas, y entre ellos pues muchos fariseos y líderes religiosos, y le hacen una pregunta, versículo 13, regresemos a nuestro texto el día de hoy. Dice: tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido, en otras traducciones, verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Bueno, ellos primeramente se cuelgan de las palabras que Jesús mismo había dado, había declarado, quedan grabadas en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 31, en pantalla. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Es Jesús mismo diciendo esto, y tiene toda la razón. Una persona no puede dar testimonio por sí mismo. ¿Cómo es válido ese testimonio? ¿Tiene lógica? Claro que sí, de acuerdo. Y entonces ellos dicen: pero recuerda, ¿sí? Y Jesús entonces va a contestarles, pero esto es lo que ellos están diciendo. Pero lo que pasa es que no solo daba él el testimonio, sino que ya sabemos que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, que el Padre también da testimonio de Jesús. Entonces, por eso nosotros sabemos que sí es verdadero. Nosotros tenemos ese beneficio, Ellos no lo tenían en el momento, ¿no? Pero entonces por eso él les responde precisamente para esclarecer. Versículo 14: aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido o verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús sí sabía, él sabía quién él era, ¿sí? Ahora, ellos no lo sabían, ellos no lo conocen, ellos conocen a Jesús de Nazaret, el personaje humano que nació de María y de José según ellos.
pero no conocían verdaderamente la naturaleza de Jesús, ¿ya? Entonces Jesús continúa, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Si no saben de dónde viene, mucho menos la historia de a dónde va Él y cuál es el plan que Dios está trayendo a cabo en el mundo a través de Jesús, ¿sí? Pero Jesús sí es el testigo fiel, porque siendo Dios, Él tiene un panorama, siendo una perspectiva muy distinta, muy completa de cada situación para juzgar debidamente. Ahora, versículo 15 y 16, ustedes juzgan según criterios humanos, o sea, me están viendo a mí, ¿cierto? Según sus criterios, según su carne, es lo que está queriendo decir acá. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos o verdaderos. De nuevo, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Una declaración importante. Estamos hablando un poquito también aquí de la parte de juzgar, pasar juicio, dar un dictamen según unas pruebas, según unos testigos también, ¿ya? Y ellos están diciendo, pues no hay testigos y no hay pruebas, ¿ya? Pero él, claro, va a decir, bueno, ustedes tal vez no se han dado cuenta de las pruebas porque están en la oscuridad y no me conocen, además de todo, pero conózcanme. Es la invitación que Jesús les está haciendo. Y a lo mejor tal vez ustedes conocen de personas que continúan abrazando este tipo de pensamiento. Y lo que hay que hacer es, así como Jesús, vengan, escuchen, ¿sí? Razonemos, hablemos, dense la oportunidad de conocer una verdad, en vez de continuar patinando en las mentiras, en el montaje del enemigo de su alma, que es Satanás y este mundo. Jesús aquí les está diciendo que nosotros los hombres, ellos juzgan, nosotros juzgamos en gran parte según la apariencia. Según la apariencia, Jesús era un cualquiera, ¿sí? Y de verdad, un cualquiera. O sea, ni siquiera andaba con unas vestimentas decentes, según los recuentos históricos, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos no siempre es la verdad, ¿cierto? Estábamos orando esta mañana, antes de comenzar. Estaba sentada Valentina allí donde está Luz, y Matías estaba parado al lado. Ella tenía un anillito como de plástico en la mano, tenía las dos manitos juntas, y Matías, y o sea, lo atrajo el anillito ese, y de repente hizo una cosa así, y abrió la mano y ya no estaba, y Matías, como que ¿dónde está el anillito? ¿Sí? No lo desapareció. ¿Qué pasó con el anillo? Lo pasó a la otra mano, ¿sí? No todo lo que vemos es siempre la verdad, ¿no? De ahí vienen los trucos de magia y demás, ¿no? Algunos de nosotros que tal vez nos echamos muchísimos años atrás, nos acordamos de un famoso mago estadounidense, David Copperfield, no sé si lo han escuchado, ilusionista, ¿no? ¿Así se dice? Ilusionista. Y me recuerdo una vez que desapareció un jet, ¿sí? Un avión. ¿Cómo es posible que haya desaparecido un avión? ¿Sí? Eso no pasó. Algo raro hizo el man, un tema de espejos, o yo quién sabe qué hizo el hombre, ¿sí? Pero no lo desapareció. El avión no es posible haberlo desaparecido, ¿sí? Entonces, no todo lo que nosotros vemos para juzgar a personas es en realidad la verdad. Tenemos que tener esto en cuenta. Solo Jesús tiene toda la capacidad, toda la habilidad para juzgar lo más interno de cada uno de nosotros, las intenciones de nosotros. Aún nosotros podemos juzgar algunas acciones, pero no la intención, ¿cierto? Y tenemos que también tener cuidado y caer en cuenta de esto, ¿no? Ahora, lo hermoso que Jesús está trayendo aquí a colación es que a la luz de la verdad, Él está juzgando su oscuridad, pero no trayendo condenación, porque como Él también nos dice en Juan capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Ya ellos venían de la cultura de la condena precisamente, condenando a personas, condenando a personas, condenando a personas. Es más, venimos de atrás justamente de este encuentro con la mujer sorprendida en adulterio, en donde la estaban, ¿qué? Condenando, ¿sí? Ese era el juicio que ellos tomaban, y no era completo. Pero Jesús, de nuevo, esclareció esa situación, ¿ya? Y trae claridad a toda situación. Jesús, siendo Dios, es el único omnisciente y omnipresente que puede juzgar debidamente a todo hombre. Continúa entonces Jesús diciendo, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Esta es una declaración entonces en la que Jesús está diciendo que no solo Él testifica según lo que Él sabe en unidad con el Padre, sino que el Padre también da testimonio de lo que Él es. Y así como yo decía que nosotros seguir a Jesús indica no solo de que creemos, sino que obedecemos, pues Jesús ejemplifica esto para con nosotros también. Y en esta declaración cabe de que entonces hay esta unidad entre Jesús y el Padre, porque Jesús obedece lo que el Padre también le manda. Él no vino a cumplir su voluntad, sino la voluntad de su Padre Celestial, ¿ya? Entonces, siendo que según la ley de ellos dice que se necesitan dos testigos, Jesús les dice que ya esos dos testigos están, Él y el Padre, ¿sí? Y después entonces ellos le responden, preguntan, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. ¿Mm? Esta declaración también la repetiría Jesús en dos instancias. Primero en Juan capítulo 14, versículos 7 y 9 en pantalla. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús continúa más adelante, versículo 9, le contestó, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Sí? Y en Juan capítulo 16, versículo 3, actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí, los que están actuando obviamente en desobediencia, en contra de Jesús, precisamente buscando y persiguiendo a Jesús. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer al Padre es conocer a Jesús. Y ahí es lo que les está diciendo. Ustedes piensan que conocen a Yud-He-Wah-He, el nombre hebreo de Dios, pero no lo conocen, porque si lo conocieran, entonces se dieran cuenta de que yo soy la luz del mundo. Yo no tuviera que hacerles la declaración, yo soy la luz del mundo. Ustedes dijeran, oh, aquí está la luz del mundo, como lo está declarando Juan. ¿Mm? Es lo que les está diciendo. Conocer verdaderamente al Padre es conocer a Jesús. ¿Mm? Son uno y el mismo. Ahora, termina diciendo estas palabras, las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Y aquí hay una última declaración, en este caso, pues de Juan mismo. Nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. El plan perfecto de Dios no puede ser detenido. Y el plan de Dios todavía no era que Jesús muriera, que Jesús fuera arrestado. Todavía había trabajo que hacer. Entonces, tengamos eso en cuenta, porque solo Dios es el que pone punto final a nuestras vidas y a nuestros días. ¿Sí? Entonces, si estamos aquí y si hoy te despertaste, es porque Dios quiere que tú estés aquí y que yo esté aquí. Y tiene un propósito para con nosotros. ¿Sí? No es simplemente de coincidencia, no es cuestiones de la vida, es porque el plan de Dios para ti todavía continúa. Amén. Amén. Entonces, vamos a resumir. Estar en la oscuridad es desconocer poco, ¿cierto? Mucho
o todo. Cuando estoy en la oscuridad, no sé qué hay alrededor de mí. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no se han dado en sus dedos, no se han, no se han arrancado una uña tal vez, dándose con algún mueble cuando se levantan en la mitad de la noche? ¿Sí? Y eso de los que no les ha tocado tal vez bajar una escalera y no se han tropezado y peores. ¿Sí? Es vivir con incertidumbres. Estar en la oscuridad es vivir con incertidumbres. Es no saber qué es lo que hay, qué es lo que puede haber. Y estamos a oscuras de las intenciones también. Hablando ya hablando de relaciones, estamos a oscuras de las intenciones de los demás, aún de las intenciones de nosotros mismos. Nosotros, de nuevo, somos aquellos que nos engañamos a nosotros mismos. La oscuridad, consecuencias de movernos en la oscuridad. De nuevo, tropezarnos, pegarnos con algo o con alguien, perder el tiempo buscando el camino correcto, caer al piso, sufrir miedo, ansiedad, pánico. Todo esto son cosas que son relacionadas con andar en la oscuridad. En resumidas, el que vive en la oscuridad vive en ignorancia, en pecado, en limitación y en muerte. Pero podemos salir y vivir fuera de esa oscuridad de la muerte al seguir a Jesús. Las tinieblas se levantan de nuestras vidas. De nuevo, recordando entonces las verdades para hoy. Si obedecemos a Jesús como prueba de que verdaderamente creemos en Él, vamos a darle espalda a la oscuridad de las tinieblas, de la ignorancia, del pecado, de la limitación, y vamos a buscar que Él sea nuestro mejor guía, nuestro mejor cuidado, nuestra protección en medio de toda tiniebla, de toda oscuridad. Y vamos a poder entonces ayudar a rescatar a muchos más de la oscuridad, de esa ignorancia, de ese pecado, de esa limitación, de esa muerte, al compartir la luz que ya nosotros tenemos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra y por esta declaración de parte de tu Hijo que apunta hacia aquel que un día resplandeció sobre nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente nos dimos cuenta de que necesitábamos una verdadera luz, de que las luces, la iluminación que estábamos buscando en nuestra vida nos evadía momento a momento porque buscábamos en el lugar indebido, en el lugar errado, estábamos mal, pero cuando nosotros vimos la luz de tu Hijo Jesucristo, fue irresistible, nos dimos cuenta que necesitábamos aún más de esa luz. Y hoy, Señor, te agradecemos porque cada día continúa iluminando más y más aquellas áreas, aquellas esquinas, aquellos recintos oscuros en nuestras vidas, Señor. Aquellas áreas en donde aún permanece desobediencia, en donde aún permanece el pecado, Señor. Y vas mostrando poco a poco cuánto más hay que barrer, hay que sacar de la suciedad que hay en nuestros corazones para permitir que más y más de ti pueda llenar este lugar, este recinto, Señor. Te damos gracias porque nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo precisamente para que no permaneciéramos en oscuridad y en tinieblas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a rendirnos cada vez más a ti y también a ser partícipes aún en medio de nuestras debilidades de ese plan de esperanza para poder hacer que la luz de tu Hijo Jesucristo ilumine a tantos más en este mundo, Señor, que están perdidos completamente en la mentira de Satanás, en los engaños llamativos de este mundo, Señor, y puedan verdaderamente disfrutar una vida abundante de gozo, de plenitud, a pesar de las dificultades que seguramente tendremos en esta tierra, Señor.